Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Project Playtime, analizando una cinta VHS secreta que se desbloquea mientras se juega. La mencionada cinta revela información valiosa que servirá para comprender qué es lo que se está llevando a cabo con el proyecto Playtime y cuáles son las razones de su nacimiento. My name is Harley Sawyer. La cinta comienza con un hombre que se hace llamar Harley Sawyer, quien también revela que le llaman Doctor. Expresa con sus palabras que cuando observa esta empresa que con el equipo han estado construyendo, no se siente orgulloso. Esto revelando que ha estado involucrado en la construcción de Playtime Co., posiblemente desde sus orígenes, considerando lo que antes ha mencionado. Luego comienza a mencionar todo lo malo por lo que ha pasado esta empresa, desde los beneficios decrecientes hasta los experimentos fallidos. Esto quizás haciendo referencia al experimento 1170, conocido como Huggy Wuggy, experimento 1222 que vendría siendo Mommy Long Legs, y el prototipo que es conocido como el experimento 1006. Lógicamente existen muchos más experimentos que se irán revelando por medio de los capítulos de Poppy Playtime, o incluso aquí en el proyecto Playtime. Lo más destacable de este segmento de la grabación es que al parecer todos los experimentos llevados a cabo han sido un fracaso, llevando a la empresa como consecuencia a su descenso de sus bienes. Menciona también que las personas están constantemente viendo cosas que no deberían, preguntándose el cómo es posible que todo esto no sea un completo fracaso por parte del equipo. Los protocolos de seguridad se abandonan. Los incidentes ocurridos en el lugar han ido en ascenso y las demandas son cosas que no se pueden evitar. Harley menciona que se debe buscar una solución a todos los problemas antes mencionados, proponiendo un protocolo llamado la iniciativa Bigger Bodies, haciendo referencia a juguetes con cuerpos grandes. Con esto revela que se aumentaría la fuerza laboral y simultáneamente disminuir el número de demandas. Para finalizar, dice que si las personas que tienen trabajando no son personas, que lo coloquen a cargo y salvará a esa empresa. Tal parece ser que la iniciativa Bigger Bodies se está llevando a cabo actualmente, ya que de eso se trata el videojuego Project Playtime, en recolectar piezas de juguetes para realizar la creación de un juguete gigante. No está del todo claro, pero cuando Harley mencionó que le llamen cuando las personas que estén trabajando no sean personas, posiblemente quiso hacer una referencia a que le llamen si no hay personal para trabajar, pudiendo escoger al tener que utilizar juguetes grandes que reemplacen a las personas para el trabajo. De esta forma se evitaría todo lo malo antes mencionado. Luego de que termine de hablar Harley, en pantalla aparecerán unas frases que evidencian estar contactándose con el espectador, siendo que de momento podemos considerar que el espectador es uno de los tantos empleados catalogados como sobrevivientes, quienes trabajan como especialistas de extracción de recursos. No se sabe de momento quién es exactamente la entidad que intenta contactarse con la persona espectadora, pero aparentemente ha estado intentando contactarlo hace un muy buen rato. Posee la duda si realmente confiar o no en el espectador, cuando de repente una interferencia de señal interrumpirá el momento brevemente, donde si se observa con atención aparecerá un mensaje oculto que dice un peón y un sacrificio. No está del todo claro a qué hace referencia este mensaje, pero se puede suponer algunas cosas. También otro mensaje revelará la siguiente frase: sálvanos repetidas veces. Recordemos que Playtime Co. había llevado a cabo un programa de cuidado de niños con el objetivo de darle a estos niños huérfanos la oportunidad de una nueva vida. Pronto los capítulos de Poppy Playtime nos daríamos cuenta de que los juguetes de la empresa aparentarían estar vivos, siendo esto un indicio de que quizás lo de acoger niños fuera en realidad un plan de fondo mucho más siniestro, proponiendo que la empresa hacía experimento con los pequeños. Con esto dicho, es posible que quisieran llevar a cabo la creación de estos juguetes usando a niños entre medio, aunque esto es solo una teoría, porque de no ser niños, también podrían ser personas adultas. La entidad anónima menciona que la iniciativa Bigger Body será un fracaso y que debe mantenerlo en secreto sin decírselo a nadie. Luego termina por despedirse. Antes de finalizar, hay que hablar sobre uno de los experimentos fallidos a lo que hacía referencia Harley en un comienzo, tratándose del experimento 1006. Una pantalla de carga ha revelado algo de suma importancia a considerar,
donde se muestra el experimento antes mencionado, también conocido como prototipo, teniendo como marioneta a Mummy Longlegs, lo que demuestra claramente que el prototipo tiene la capacidad voluntaria de controlar a los demás experimentos existentes de la fábrica. No se tiene el conocimiento de cómo exactamente este lleva a cabo la manipulación de las demás entidades, pero según lo visto en el segundo capítulo de Poppy Playtime, cuando Mummy Longlegs muere frente al jugador, el prototipo demostró estar ahí en las cercanías detrás de una puerta, lo que sugiere que, para controlar a una entidad, debe encontrarse en una distancia cercana de a quien se le desea controlar. Si esta teoría de la distancia es correcta, aseguraría que en alguna parte de los mapas de Project Playtime, el prototipo podría encontrarse cerca, camuflado para no estar a la vista de alguien. Al comienzo en el tutorial de Project Playtime, una voz, quien se presume es prototipo, le menciona a Huggy Wuggy que se levante, y en un acto siguiente se ve el cómo se levanta. En una cinta VHS ya se ha presumido la destacable inteligencia que posee el experimento 1006, cuya extraordinaria forma de pensar fue lo que ha permitido escapar de donde estaba siendo contenido y dejar el caos en la empresa. Además, en las pantallas de muerte de Poppy Playtime aparecerán mensajes que aparentemente son formas de comunicarse con el protagonista. En una pantalla se menciona que el experimento 1006 es maravilloso. Además, le menciona que se levante de la misma forma en que lo hizo con Huggy Wuggy en el tutorial de Project Playtime. Con esto nos podemos dar cuenta de que Project Playtime no es simplemente un videojuego multijugador vacío en historia, sino que podemos sacar provecho de él para combinar sus cosas con las de Poppy Playtime. Ya si tiene el conocimiento de que Project Playtime hace referencia a la iniciativa Bigger Bodies, que es una forma de reemplazar al personal humano por juguetes grandes, con la finalidad de evitar los problemas en un comienzo ya mencionados. La entidad que intenta contactar al jugador no aparenta ser alguien malo, aunque el mensaje oculto de la interferencia de señal sí ha dejado una muy mala señal. Esperemos que con el tiempo se revelen muchas más cosas en relación a la historia de Playtime Co. ¿Qué opinas tú? ¿Hay algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el análisis de la cinta VHS secreta de Project Playtime, que se da por hecho que no será la última y que habrán muchas más en el futuro. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.